Buenos días. Hoy vamos a exponer el tema de la evaluación del educando. Es parte del seminario de Educación 2020. Es el tema que toca el día de hoy. Este tema es muy fabuloso porque la clase pasada vimos todo sobre las técnicas de aprendizaje, como podemos ver formales, semiformales, no formales. Ahora no solamente vamos a ver las técnicas, sino también los instrumentos para evaluar esta técnica. Y todo tiene que tener un conjunto. Para comenzar tenemos que tener bien en claro que los contenidos curriculares de un aprendizaje pueden ser principalmente de tres tipos: declarativo, procedimental y actitudinal, ¿ok? El declarativo significa el saber el qué. Desde mi punto de vista como residente es el más importante, porque el saber el qué declarativo es lo que realmente ahorita está haciendo que las empresas contraten a la gente. Si un residente, un estudiante sabe el por qué lo está haciendo, es una gran ganancia, ¿ok? El siguiente es el procedimental. Simplemente es el procedimiento de saber cómo hacerlo, ¿sale? Y la actitudinal, saber ser, ¿no? Esos valores que se nos inculcan, no solamente de ser quirúrgicos, ser médicos, sino saber tener valores, saber tener una actitud, ¿sale? Entonces es muy importante tener en cuenta que los declarativos pueden ser de dos tipos. Pueden ser los tipos factuales o tipos conceptuales, ¿ok? Cuando yo digo factuales, normalmente es requerir una memorización, es un aprendizaje por repetición, pero el problema es que se puede olvidar pronto. En el conceptual es de manera descriptiva, son conceptos, son principios, son leyes, se aprenden para una utilización reflexiva y muy importantes que buscan la comprensión y completan algo. Tal vez se puedan perder, no tanto como los factuales a corto plazo, pero sí a largo plazo. Tal vez sería una de las desventajas, ¿no? Pero en forma general, los contenidos curriculares de forma declarativos son los conocimientos de el saber el qué de algo, qué es alguna cosa, y es el más importante desde mi punto de vista, ¿ok? También se le puede incluso denominar conocimiento declarativo. ¿Por qué? Porque es un saber de qué se dice, qué se declara o de qué se conforma en medio de este lenguaje. Es el entramado, así de fácil, fundamental el conocimiento de todas las asignaturas, ¿ok? El procedimental implica el saber hacer las cosas, el saber cómo se hace, ¿no? Es una ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, métodos, procedimientos, simplemente para lograr la asimilación de los contenidos. Ya sé cómo hacerlo, tengo que seguir una regla, ¿no? Tengo que seguir un procedimiento para hacerlo, ¿ok? Saber hacer. Y la actitudinal es muy importante definir que esta parte hace énfasis a los valores y a la actitud. Los valores, esa cualidad de los objetos, las situaciones o personas que lo hacen valiosos, claro, ¿no? Y la actitud es esa predisposición estable para actuar o relacionar algún objeto o sector de la realidad, ¿ok? Tomando en cuenta todos estos, actitudinal, procedimental y declarativo, podemos decir que el estudiante puede tener un buen currículo, ¿ok? Un buen contenido curricular. Bien, es muy importante también que algunas de las preguntas que nos podemos hacer como un tip en la parte del procedimiento es que el estudiante se puede preguntar cómo ejecutar, cómo exponer, cómo formular, cómo clasificar, cómo analizar, cómo debatir. Son algunas de los verbos que se pueden utilizar en este apartado. Muy bien, vámonos con la parte de instrumentos de evaluación. Para que un instrumento de evaluación tenga esa mancuerna, tenga esa llave, tenemos que tener una adecuada técnica, y son las técnicas que vimos en la clase pasada, las técnicas no formales, las semiformales, las formales, ¿no? O sea, estos procedimientos, actividades realizadas por los participantes y por el facilitador, en este caso nuestro profesor del curso, con el propósito de hacer una expectativa de la evaluación del aprendizaje. Y los instrumentos son el soporte, ¿ok? ¿Cuál es la clave de esto? Es que debe existir
una pertinencia entre la técnica e instrumentos, además de validez y confiabilidad de cada uno. Estos instrumentos pueden ser de 4 tipos: la observación sistemática, el análisis de los procedimientos de los alumnos, los intercambios orales con los alumnos y otras pruebas específicas. Esto es muy importante. Cuando me refiero a las observaciones sistémicas, son esas fichas de observación, son las listas de cotejo, son las guías de recomendaciones. Un ejemplo, la lista de cotejo. Por ejemplo, poner sí o no un procedimiento quirúrgico. El residente de cirugía inicia de manera adecuada el procedimiento quirúrgico, sí o no. Tiene la confianza, sí o no. Tiene esa manera de confiar en sus compañeros, sí o no. Es una lista de cotejo que se puede ir dando, ¿ok? El análisis pueden ser algún tipo de escalas, alguna escala estimativa, también alguna lista de cotejo, pero también entran aquí la famosa monografía, una monografía que se puede usar para el aprendizaje, ¿ok? Es muy importante también tomar en cuenta que la lista de cotejo, como las cuestiones subsistemáticas, forman también parte de los análisis de producción de los alumnos, ¿ok? En la otra técnica tenemos el intercambio orales con los alumnos. Esto es algo fabuloso, porque desde la residencia o simplemente desde que estudiamos nos hacen hacer diálogos, debates. Y esos diálogos, esos debates, lo que nos ayudan realmente es a poder llegar a un acuerdo común, ¿sale? Razonable entre ambas partes. Esto es algo que es una técnica, es un instrumento de evaluación, son los diálogos, ¿ok? Tomando en cuenta también el debate también es otra forma de intercambio oral. Por ejemplo, el debate, un método para la resolución racional o de algún problema, ¿vale? Dentro de las pruebas específicas pueden ser de respuesta abierta o de respuesta cerrada. Es decir, puede ser una prueba objetiva, tener como tal de selección múltiple, llenar espacios en blanco, cierto o falso, múltiples. Todo esto es para que pueda facilitar al evaluador ver si el estudiante tuvo un buen aprendizaje, ¿ok? Eso es una forma sencilla, ¿ok? Pero también a veces las preguntas de opción múltiple puede ser un poquito difícil porque elabora las alternativas de forma que parezcan posibles, que solo existe una sola respuesta. No te puede evaluar todo el conocimiento, pero es una manera que en este caso el evaluador tiene para ver si el estudiante aprendió bien, ¿no? Entonces estas pruebas pueden ser de respuesta abierta o respuesta cerrada. De forma ya de conclusión, tiene que haber una comunicación entre la técnica que usamos y el instrumento. Tiene que haber contenido curricular de 3 tipos: declarativo, procedimental y actitudinal, para que nuestro estudiante tenga un buen conocimiento, ¿sale? Y siempre hay que tener una evaluación de contexto, técnicas, entrevistas, una evaluación de inicio, el diálogo, una evaluación de proceso y obviamente una evaluación al final, la que nos va a decir que observar, esa observación de cómo nuestro evaluador nos está viendo y si realmente estamos aprendiendo. Creo que es un tema muy, muy importante y que tenemos que llevar a cabo. Gracias.